Bueno, hoy vamos a ver el tema razones y proporciones, ¿sí? Primero tenemos que saber lo que es razón, ¿sí? Nosotros llamamos razón al cociente entre dos números, es decir, al tener dos números, por ejemplo en este caso 10 y 5, ¿sí? Nosotros hacemos la división 10 dividido 5, cuyo cociente es 2, por lo tanto a 2 es lo que llamamos razón. Lo mismo, por ejemplo, pasa entre 1 y 3. Si uno hace 1 dividido 3, ¿sí? Obtiene la razón, que en este caso sería 0,3 periódico, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora lo que es una proporción. Nosotros cuando tenemos cuatro números, ¿sí? A, B, C y D, en ese orden tienen que estar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que tanto D como B tienen que ser distintos de 0. Bueno, decimos que forman proporción cuando uno tiene A es a B como C es a D, ¿sí? Es decir, la razón entre A y B tiene que ser igual a la razón entre C y D. En este caso, cuando no tenemos una proporción, ¿sí? Nosotros llamamos extremos a el valor A y D y llamamos medios a B y C, ¿sí? Tenemos que recordar esos nombres porque los usamos para las propiedades después. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo cuatro números, 18, 2, 81 y 9 en ese orden, ¿no? Y queremos saber si forman proporción. Para saber si forman proporción tenemos que tomar los dos primeros, 18 y 2, y hacer la división, en este caso me da 9, y lo mismo con los dos últimos, 81 y 9, ¿sí? 81 dividido 9 me da 9. En este caso, como coinciden, ¿sí? Los dos valores, nosotros decimos que forman proporción. Entonces lo vamos a escribir como 18 sobre 2 igual a 81 sobre 9, y cuya razón va a ser 9, ¿sí? Porque el resultado de las dos divisiones me da el mismo valor. Vamos a ver otro ejemplo donde no pasa eso, ¿sí? Vamos a ver, acá tenemos 4, 2, 3 y 6. También queremos saber si forman proporción. Para saber si forman proporción, lo mismo que hicimos antes. Los dos primeros, 4 dividido 2, hago la cuenta, me da 2, pero cuando me toca hacer 3 dividido 6, ¿sí? Ahí me da 0,5. Tengan cuidado porque muchas veces en este tipo de ejercicios, ¿sí? Da la tentación de hacer 6 dividido 3 en vez de 3 dividido 6. Si uno hace 6 dividido 3, obviamente me va a dar 2. Y eso lleva a confusión. Siempre tenemos que respetar el orden, ¿sí? Es decir, los dos primeros y los dos últimos en el orden que aparecen. Entonces, en este caso, como nos dan valores distintos, nosotros decimos que esos cuatro números no forman proporción. Muy bien. Vamos a ver ahora una propiedad, que es la propiedad fundamental de las proporciones, que nos va a permitir resolver ecuaciones, que es el objetivo nuestro. En realidad nosotros estamos tratando este tema para poder resolver distintos tipos de ecuaciones, ¿sí? Bueno, la propiedad fundamental de las proporciones nos dice que en toda proporción el producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Qué significa esto? Muy bien, lo vemos con un ejemplo. Yo acá tengo una proporción, ¿sí? Tengo 20 es a 4, como 35 es a 7. La razón, justamente, 20 dividido 4 me da 5, 35 dividido 7 me da 5, por lo tanto estoy segura que esto es una proporción. En toda proporción lo que me dice la propiedad es que si yo multiplico los extremos y multiplico los medios, me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Evidentemente 20 por 7, ¿sí? Me da 140 y 4 por 35 también me da 140. Por lo tanto, esta es una propiedad muy importante que nos va a permitir después resolver ecuaciones. Ahora bien, si uno sabe que esto, ¿sí? Me da lo mismo, uno lo que puede inducir es que nosotros podemos permutar extremos y medios. Si yo pongo el 4 acá y el 35 acá, esto va a seguir siendo una proporción. Lo que pasa es que va a variar la razón, obviamente va a tener una razón distinta, pero van a seguir siendo proporcionales, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora justamente a lo que nos interesa a nosotros, que es cómo resolver ecuaciones, ¿sí? Cuando uno está trabajando con proporciones. Entonces, en el primer ejemplo, fíjense, yo tengo esta proporción, que es x es a 3 igual a 6 dividido 9, ¿sí? X es a 3 como 6 es a 9. Y nuestro objetivo es calcular cuánto vale la x, ¿sí? Para eso siempre vamos a utilizar la propiedad que dijimos antes, la propiedad fundamental de las proporciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar cruzado. O sea, x por 9, ¿sí? Va a ser igual a 3 por 6.
¿Está? Y después nos queda una ecuación donde simplemente nos resta pasar este 9 que está multiplicando, dividiendo al otro término. Entonces uno hace la cuenta, 3 por 6, 18, dividido 9, y ahí tengo cuánto vale nuestra x, que es 2. Ahora bien, tenemos que ver justamente si es una proporción, tenemos que verificarlo calculando la razón. ¿Cómo calculamos la razón? Muy bien, reemplazamos nuestra x, ¿sí?, por el valor que nos dio, en este caso 2. Entonces, 2 es a 3 como 6 es a 9, uno hace las divisiones, 2 dividido 3 y 6 dividido 9, y ambas me dan 0,6 periódico. Por lo tanto, esta sería la razón de nuestra proporción, y eso nos asegura que nuestra ecuación está bien resuelta, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. En nuestro ejemplo 2, ¿sí?, yo tengo que x es a 25 como 4 es a x. Acá también nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad fundamental, es decir, multiplicamos cruzado, extremos por medio. ¿Qué pasa? X por x me queda en este lado y acá me queda 25 por 4. 25 por 4, no hay problema, me da 100. El tema es que x por x tengo que recordar la propiedad de las potencias, ¿sí? Cuando yo tengo potencias de una misma base, como en este caso, recordemos que las x están elevadas a exponente 1, nosotros sabemos que sumamos los exponentes, por lo tanto, x por x me va a quedar como x al cuadrado, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos que tener un cuidado especial, porque muchas veces uno se confunde, ¿sí?, y va perdiendo una solución de la ecuación. Nosotros cuando tenemos una x cuadrado, nosotros sabemos que al pasarlo al otro miembro nos quedaría raíz cuadrada. El tema es que acá tenemos que tomar las dos posibilidades, que sea positivo o negativo, ¿sí? Nunca nos tenemos que olvidar de este más menos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar dos soluciones a nuestra ecuación. Por un lado va a ser x1 igual a 10 y por otro lado x2 va a ser igual a menos 10, ¿sí? Estos dos valores, estas dos soluciones, ¿sí?, son soluciones de mi ecuación. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos un x cuadrado, porque es una ecuación cuadrática, ¿sí?, que más adelante vamos a ver bien de qué se trata. Pero por este momento, este tipo de ecuaciones que nos surge en esta proporción, me queda una ecuación cuadrática, por lo cual la ecuación cuadrática va a tener dos soluciones. De tal forma, cuando uno quiere verificar calculando la razón, va a tener dos razones distintas, ¿sí? Veamos. Si yo calculo para el primer valor, que es 10, ¿sí?, me quedaría que 10 es a 25 como 4 es a 10. ¿Qué pasa? Si yo hago las divisiones, 10 dividido 25 y 4 dividido 10, ambas me dan 0,4. Por lo tanto, esto es una proporción y el primer valor es solución de mi ecuación. Si tomamos la otra solución que me dio, que es menos 10, hacemos lo mismo. Reemplazamos, menos 10 es a 25, como 4 es a menos 10. En tal sentido, si uno hace las divisiones, menos por más es menos, o sea, 10 dividido 25 me va a dar menos 0,4, y acá pasaría lo mismo, porque el 4 es positivo, el 10 es negativo, más por menos menos, y me quedaría que 4 dividido 10 es menos 0,4. Por lo tanto, tanto 10 como menos 10 son solución de mi ecuación. ¿Qué pasaba? Si uno no ponía ese más menos, ¿sí?, nos íbamos a quedar solamente con el valor positivo y vamos a perder una de las soluciones a nuestra ecuación. Así que mucho cuidado cuando nos queda x cuadrado, no olvidarse del poner el más menos, ¿sí? Bueno, y vamos a ver un último ejemplo, que sería cuando yo tengo una proporción, pero ya es un poquito más compleja, ¿sí? Fíjense que esto es una proporción, 10 es a 3, como 3x más 5 es a x menos 2. Acá tenemos que hallar el valor de x también, ¿sí? Aplicamos también la propiedad, tenemos cuidado cuando uno aplica la propiedad de multiplicar cruzado de poner paréntesis, ¿sí? Porque acá tengo una suma y acá tengo una resta, ya no es un único valor. Entonces sí o sí tenemos que poner paréntesis. Entonces, 10 por x menos 2, ¿sí?, va a ser igual a 3 por todo esto, o sea, por 3x más 5. ¿Estamos? Bueno, una vez que tenemos acá nos quedó una ecuación lineal común y corriente que ya se vio en primer año. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es aplicar la propiedad distributiva, ¿sí?, de la multiplicación con respecto a la resta y a la suma. Entonces hacemos 10 por x, ¿sí?, 10 por x me quedaría 10x.
Acá me quedaría negativo porque es más por menos es menos, ¿sí? 10 por 2, 20. Entonces me quedaría esta parte, 10x menos 20. Hacemos lo mismo del otro lado, o sea, 3 por 3x me va a dar 9x, ¿sí? 3 por 5, 15. Como más por más es positivo, me queda positivo. Una vez que sacamos los paréntesis aplicando la propiedad distributiva, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es agrupar todos los términos con x y los términos que no tienen x. Por ejemplo, acá tengo 10x y acá tengo 9x, o sea, estos los tengo que agrupar. ¿Qué voy a hacer? Este 9x que es positivo, que está sumando, lo voy a pasar restando al otro término. Lo mismo hago con los números. Yo acá tengo 15, ¿sí? Positivo. Este menos 20 que es negativo, al pasar al otro término, pasa como positivo, pasa sumando. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya agrupadas las x y los números, juntamos. Me quedaría 10 menos 9, ¿sí? Me quedaría una x. Y 15 más 20 me quedaría 35. Por lo tanto, x igual a 35 es la solución a nuestra ecuación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Verificarlo calculando la razón, ¿sí? ¿Cómo calculamos la razón? Simplemente reemplazamos las x por 35. Entonces me quedaría 10 es a 3 como 3 por 35, recuerden que nosotros teníamos 3 por x más 5, ¿sí? 3 por 35 más 5, y abajo nosotros teníamos x menos 2, por lo tanto reemplazo la x por 35 menos 2. Hacemos las cuentas y me quedaría 3 por 35 más 5 me daría 110. Y abajo 35 menos 2 es 33. Si yo hago las divisiones, tanto 10 dividido 3 como 110 dividido 33 me va a dar como resultado 3,3 periódico, que es la razón, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer, si tenemos dudas, es agarrar la calculadora y verificarlo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más para que quede más claro. Nosotros acá tenemos, ¿sí? X menos 1 sobre 6, 2x más 3 sobre 13. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo, ponemos paréntesis donde tenemos la resta y la suma. Y vamos a empezar a multiplicar entonces 6 por 2x más 3, ¿sí? Y 13 por x menos 1. Entonces, arrancamos acá. X menos 1 por 13 igual, ¿sí? A 6 por 2x más 3. Ahí tenemos aplicada la propiedad. Esto es indistinto como uno empiece, ¿sí? Uno puede hacer primero 13 por x menos 1 igual a 6 por e, o hacerlo al revés, ¿sí? Uno puede empezar por esto y después por esto. Me da lo mismo. Lo que pasa es que si lo hacemos al revés, muchas veces tenemos problemas después con los signos. Entonces conviene siempre empezar con el primero, este por este y este por este, ¿sí? En los ejemplos que vamos a ver nosotros. Va a dar exactamente el mismo resultado si uno lo hace al revés. Lo único, como les digo, es que van a tener por ahí más problemas con los signos, ¿sí? Bien, lo mismo que antes, propiedad distributiva. 13 por x, 13x, ¿sí? Más por menos menos, 13 por 1, 13. Del otro lado, lo mismo. 6 por 2x, 12x. 6 por 3, 18. Como es positivo, más por más, no hay problema. Y agrupamos, ¿sí? 13x y 12x, este 12x que está sumando pasa restando. Acá tenía 18 positivo y acá tenía menos 13, este menos 13 pasa sumando, ¿sí? Hacemos la cuenta, 13 menos 12 me queda una x, 18 más 13 me quedaría 31. Bueno, y ahora lo que nos restaría sería calcular la razón para hacer la verificación. ¿Cómo calculamos la razón? Como hicimos antes, ¿sí? Nosotros teníamos x menos 1 sobre 6, por lo tanto en lugar de la x puse el 31. Y del otro lado teníamos 2 por x más 3, en lugar de la x puse el 31. Hacemos las cuentas, me quedaría 30 sobre 6, y acá 2 por 31 más 3 me quedaría 65. Si hacemos las divisiones, ¿sí? Tanto 30 dividido 6 como 65 dividido 13 nos da 5, que sería nuestra razón. Bueno, espero que haya quedado claro y después vamos a hacer otro video con la segunda parte de ecuaciones, ¿sí? O sea, por ahora terminamos para estas actividades que les voy a mandar, ¿sí? Una primera parte de explicación.